Todo el tema de la represión, claro, viene de cuando en España se constituye el gobierno de la Segunda República tras unas elecciones libres y democráticas, que fue un gobierno que hizo una serie de reformas sociales, como por ejemplo la reforma agraria, le dio el voto a las mujeres, hizo también la reforma industrial del ejército, es decir, hizo todo un cambio social. Los sectores de la sociedad que habían tenido todos los privilegios, que los perdían por todas estas medidas que había tomado este gobierno, pues inmediatamente empezaron a maniobrar para cargárselo. Y bueno, después de 3 años de guerra en el que el pueblo español estuvo resistiendo a esa agresión tan tremenda, en la que ya hubo centenares de miles de muertos, pues entonces los vencedores inician una represión terrible e indiscriminada que afecta a los sectores más indefensos de la sociedad. Ahora se ha visto muy claramente en las fosas de Valencia, porque las fosas de Valencia, todos los que tenemos ahí, en su inmensa mayoría son eso, niños y niñas, mujeres, personas mayores. Me llamo Vicente Muñiz Campos y soy hijo de Águeda Campos Barrachina y Amando Miguel Muñiz Verdalles, fusilados el 5 de abril de 1941 en Paterna por pertenecer al POUM y por pertenecer a la CNC según el expediente disciplinario. L'avi matern va ser afusellat en el 1941 en el cementeri de Paterna. I estan les fosses comunes, teatre molta gent, moltíssima gent. Bueno, pues jo sóc la tia de Pepi, de Cèlia i de Violeta. Jo vaig néixer en el 35 i en el 41 mon pare ja era fusilat. Mon pare li deien Federico Rico Cabrera, un home pues, en unes idees molt avançades, anarquista, havia estat de caixero en el sindicat de la CNT i a raïs d'ahir pues, mon pare entra en la càrcel. El meu avi patern, Agustí Jofre Capellino, havia sigut alcalde en la Segona República, legítimament elegit i constitucionalment elegit, i això va ser la causa principal de la seva repressió, que va patir a la càrcel. Està soterrat a les fosses comunes de València. Recentment hem tingut notícia d'on concretament de les fosses comunes està soterrat. Bona persona, molt just, molt cabal, molt intel·ligent. I què més coses te diria d'ell? Honrat acèrrim. I per totes aquestes coses no el volien. Fuimos detenidos 32, éramos bastantes más. Tuvimos una persona dentro de nosotros que nos vendió y entonces nos detuvieron. Era un miembro del comité, yo era el secretario de organización. Tuvimos 21 días en comisaría y ya te puedes suponer lo que pasó. Sempre havia tingut ma mare molt d'interès a veure si podíem saber alguna cosa, a veure si podíem investigar o a veure si podíem preguntar en el cementeri de València o en l'Ajuntament de València, però la cosa s'havia aparcat i gelat, evidentment per culpa nostra, però en un moment donat i accidentalment un company que coneixia de la història de l'abuelo ens va ficar en contacte en el grup de la memòria i anem part, i a partir d'ahí se va recuperar una miqueta la inquietud, se va recuperar una miqueta l'interès. Me llamo Ramón Manzanares y estoy trabajando en el cementerio desde el año 73. Mi abuelo era, digamos, portero del cementerio general, pero estaba en un pabellón que es donde yo nací. Y en esa situación es cuando vino la guerra y metió muchos cadáveres fusilados aquí en esta misma Rambleta. Todos los que fusilaban aquí iban al cementerio de buena madrugada. Que el tema del cementerio de Valencia es tabú. Nadie quiere hablar de él, nadie. Y el que habla te pide garantías de que pase lo que pase, aunque se hunda el mundo, tú nunca dirás sus datos, ni quién es, ni cómo se llama, ni ningún dato que a nadie le lleve a pensar en él.
en la persona que te ha dicho nada. ¿Entiendes? O sea, no solamente que no digas sus datos, que no digas ninguna circunstancia que a alguien le lleve a pensar de dónde puede venir la información. Y claro, eso era otra cosa que te aterrorizaba mucho también, ¿no? Porque decías, ¿qué tiene este cementerio para que todo el mundo tome tantas precauciones? Porque eso no era normal, ¿no? Tampoco. Y nada, pues empecé a buscar la fosa, ya no encontrabas nada. Luego supe que es porque estaban todas destruidas, ¿no? Las han destruido, pero las han destruido porque han construido encima otro cementerio, con todo tipo de construcciones de estas funerarias, nichos, panteones, no sé qué, sepulturas preferentes de no sé cuántos, todo. Y claro, como están sin señalizar ni nada, pues ahora porque ya nosotros en todo este trabajo de investigación que hemos hecho, se ha hecho levantamiento topográfico, planos, todo, y sabemos, ya las hemos ubicado geográficamente, sabemos el lugar exacto, bueno, ya todo el mundo lo sabe porque he salido, hemos hecho visitas guiadas, ya todo el mundo sabe. Están hechas en plan industrial, o sea, por decirlo de alguna manera. Alguien decidió que en Valencia iban a morir miles, miles y miles de personas y les buscaron un lugar donde meterlas a todas y que quedaran disimuladas. Y entonces, pues nada, cada fosa es una cosa dividida en cuadros, numerados, cada cuadro tiene su propia estructura, está dividido en filas, una a continuación de la otra, numeradas también, la fila 1, la fila 2, la fila 3, todas. Y luego entre fila y fila acababan lo que me dijo a mí las zanjas, que era del tamaño de una persona acostada, y ahí metían apiladas a la gente una encima de otra, numerados también el lugar que ocupaba, pues como un cuadrito de estos de jugar a los barquitos, ¿no? Que por un lado están las filas y por otro lado están las letras. Pero claro, no hay ni una sola señal, que diga que esto es una fosa común, las mantienen en la clandestinidad más absoluta. Pero claro, pero si es que había un pacto de silencio en Valencia sobre esas fosas, estaban de acuerdo en mantenerlo callado. Claro, ahí de una manera u otra estaban implicados. Unos porque habían participado en las matanzas que hubo en Valencia, ellos o sus ascendientes, y otros porque sabían y callaron, y otros porque destruyeron, sabiendo lo que destruían. L'associació el que havia descobert, analitzant els llibres registre d'enterrament del cementeri de València, és que hi havia una gran quantitat de persones que a partir de l'any 39, a partir de la fi del conflicte armat, havien estat soterrades a les fosses comunes. Les causes de la defunció eren sempre morts violentes o enfermetats greus, i els llocs de procedència eren presons o centres de reclusió improvisats. Vull dir que en aquell període històric no només les presons oficials actuaven de presons, sinó que tota mena d'edificis públics amb un mínim de capacitat s'improvisaren per a fer de centres de detenció. I apareixien convents, el manicomi, el que ara és la biblioteca, hospitals, que actuaren de presons i de les quals provenien el 90% de les persones que estaven allà soterrades. És a dir, sabíem que aquestes persones havien mort en situació de detenció, o bé per les condicions de la detenció, per les epidèmies, per la falta d'higiene i salubritat, per la fam, per les pallisses, o bé per execucions. I per tant, clarament eren víctimes del franquisme. Hoy aquí en Valencia toda una cárcel. O sea, que no había nada que no fuese cárcel. En el año 39 era cárcel todo. El hospital, el manicomio, las iglesias, los conventos, las cárceles que había ya, como la Modelo, San Miguel de los Reyes, la Plaza de Toros. Bueno, la Plaza de Toros llegaron a tener 40.000 personas, Eso para que te vayas haciendo un cálculo de lo que era esta ciudad. Como muy bien me dijo a mí una persona, Valencia entera era un universo de horror. A mí me sacaron a interrogarme, me llevaron al sótano, donde seguramente cuando estaba Negrín en Valencia se ponía allí porque era el Ministerio de Hacienda en Valencia, y tenía un sótano muy claro, había un despacho,
esa máquina de escribir, había una papelera con porras y látigos de todos los tipos, y había colgando de un hilo de la luz, había un Santo Cristo. Yo me fijé tontamente, me fijé en la papelera llena de eso y me dijeron entonces, elige la que te guste, porque así, si no nos dices lo que queremos saber, te pegaremos con la que tú has elegido y te hará menos daño. Estuvimos 21 días en comisaría. Luego fuimos a la Modelo y tuvimos ya petición de condena de muerte para los 32 que fuimos detenidos. Y de los 32, el fiscal nuestro, que fue Solís Ruiz, que luego fue ministro y era el jefe de la sindical única, del sindicato, este señor pidió para nosotros, con un discurso del siguiente tipo, dijo que, señores, excelentísimos señores del tribunal, verán ustedes muchas caras jóvenes, no se fíen de ellos, todos son asesinos. Fíjese que querían traer la guerra a España otra vez, cuando aún vemos a nuestras madres enlutadas y a nuestras familias. Estos chicos tal, dice, yo siguiendo todo lo que nos dice este hombre que debiera estar en donde quisiera, porque no es un hombre, es una figura mundial, Franco, siguiendo sus preceptos, voy a ser considerado con ellos. Éramos 32 y pidió 64 penas de muerte. Mi padre lo metieron en la cárcel Modelo y mi madre la metieron en el convento Santa Clara. Nos quedamos con mi madre en la cárcel hasta que llegó un día que mi madre dice, vamos a arreglar un poquito, lavaros la cara y cambiaros un poquito la ropa así un poco más limpia, que vais a visitar a vuestro padre. Casi no sabíamos el padre lo que era, y más en esa edad. Con que nos lavó mi madre, nos cambió, nos llevaron con unos soldados a donde estaba mi padre. Allí nos cogió un soldado, uno de cada mano, nos llevó donde estaba la celda de mi padre, y al abrir, yo me acuerdo que se vinieron, estaban tan apretados que se vinieron todos hacia el pasillo al abrir. Y entonces, claro, el soldadico, entre uno que llevaba una mano, otro que llevaba el otro, y la gente que se le venía al abrir el cerrojo, se quedó un poco parado, pero los mismos prisioneros, ellos disciplinadamente se volvieron a poner todos en su sitio, apretados como si fueran sardinas, las tenían allí, ¿sabes? Y entonces el que había aquí en el portal me cogió a mí en volandas y me pasó por la cabeza, y me fueron pasando por la cabeza hasta donde llegó a mi padre. Entonces mi padre me cogió así también en volandas, porque no había sitio para revolverse ni para nada de tan apretados que los tenían. Me dio un pedacito de lápiz y me besó, me abrazó así con mucho nervio, y conforme yo había ido me volvieron. Entonces cogieron a mi hermano y pasó igual. Ya no lo volvimos a ver, ni a mi padre ni a mi madre. Vaig entrar 2 vegades a la cárcel Modelo de València i una que vaig anar a l'Hospital Militar. En l'Hospital Militar se va passar molt bé perquè va poder eixir fins a les escalinates a despedir-se de nosaltres, però en la càrcel Modelo va ser terrible, cruel. El primer que ens feien a les criatures quan entraven, que jo tenia en aquesta època 6 anys, era fer-nos nuetets com la mare ens tirava al món. I ens posaven un cartell davant, en un cordell lligat, en el número de la celda del pare. Y entonces allí había una cosa que chillaba, que yo no podría dir si era un micro o lo que fuera, que cridava el pare de la criatura per el número de la celda. I hasta que el pare te replegava, pues allò era un valle de làgrimes, en les criatures tots plorant i tots desesperats. I una de les coses que també he recordat molt a la porta de la càrcel, Modelo de València, és quan estava una cola, que se feia una cola a lo millor d'un quilòmetre o 2 quilòmetres, per mi era molt llarga perquè era molt xiqueta i per mi se feia molt llarga aquella cola i els xiquets ploraven ja que estaven cansats. I quan diuen ai saca, ai saca, ai saca, és que eixia un furgó ple d'homes que anaven a fusilar-los. I entonces era quan eixia la Guàrdia Civil i aculataes en la culata dels mosquetons, doncs ens tiraven allà on volien tirar-nos.
yo solamente de mis padres he heredado los trocitos de tela de cuando los fusilaron, que les cortaban un trocito de tela para que la familia supiera que esa tela no la devolvían porque se la había llevado el fusilado, y una nota de despedida de mi padre que le hizo a José Grimalt, que estaba en la cárcel con mi padre también. Mi madre, por lo que he oído yo, porque yo prácticamente no la... Por lo que he oído yo, era una mujer de un genio muy fuerte y muy de izquierdas. Porque lo que hizo mi madre allí en el convento Santa Clara en 1941, junto con dos más, de confeccionar la bandera republicana, de quitarle, porque entonces las escobas eran de quita y pon, o sea, cuando lo de abajo estaba gastado, eso que barre, pues había un cordón, lo quitaban y ponían uno nuevo, y el mango era de madera, el mango era intercambiable, el mango siempre era el mismo. Pues quitó el mango y lo puso allí, y ellas hicieron por allí, por el convento Santa Clara, dando vivas a la República y mueras o abajo la dictadura. Ahí es donde prácticamente mi madre es donde se ganó la pena de muerte y por simpatía a mi padre. A mi hermano y a mí nos fastidió, y ella se fastidió, y a mi padre también. Y a sus hermanos y a sus padres y a todo, porque cuando fusilan a una persona no solamente son ellos, son los hijos, son los hermanos, son los padres, y son los amigos y son los compañeros, a todo el mundo le afecta. Teníem un pare en la càrcel Modelo de València i per mediació d'una persona ens vam enterar que mon pare havia sigut afusilat. Entonces, immediatament, ma mare ens agarrà els tres fills i ella ens vinguérem a Paterna. I passàrem per la muntanya, baixant de l'estacioneta de Paterna, passàrem per la muntanya, on estan totes les coves, i vàrem vindre a parar on estava el piquete d'execució, que és així, on us ho estic ensenyant. Entonces, a partir d'aquest moment, era molt difícil d'entrar, però entraren per la part de la muntanya, no per les portes, I, clar, hi havia, no recordo bé si eren 43, 45 afusilats. Entre ells hi havia una dona. Clar, ma mare i els meus germans, ells es varen volcar a buscar el pare, com era normal. El pare fusilat i el varen trobar. Però jo era més xiqueta, que tenia 6 anys, i entre ells hi havia una dona. I jo tirava de la bata de la dona i li deia: «Mare, ací hi ha una dona! Mare, ací hi ha una dona!» I bueno, i després ja poguérem traure el mon pare, que nosaltres no es queda ahí. I a partir d'aquest moment ja se podeu imaginar que són recuerdos que no s'olviden. I la més menudeta, Matia Isabel, diu: «Mare, mare, ací n'hi ha una dona», perquè va veure un cos en una faldilla i uns cabells llargs. Es tractava segurament, en quasi tota certesa, es tractava d'Àgueda, la mare de Muñiz, perquè era l'única dona aquest dia que fusellaren. El dia 5 d'abril del 41 era l'única dona que fusellaren, i era ella, segur. Després ja van saber en quina fossa es van soterrar, i estan soterrats junts. El pare i la mare de Muñiz estan en el meu avi, en la mateixa fossa. Una de tantes vegades, allí en el cementeri, deixant les flors, la meva germana Cèlia traguem fotos a la fossa, i allí estàvem, per allí al voltant estava Matia Isabel, estàvem per allí totes, i mentre Cèlia feia una foto, para un senyor darrere d'ella, diu: «Jo soy el hijo de Águeda y Vicente Muñiz». Cuando fui a la mili, a Paterna, me tocó el 17 de artillería en Paterna, donde habían fusilado a mi padre, a mi madre y a 10 antifascistas más. El 10 de noviembre
si no me equivoco, de 1956, fusilaron a Doroteo Ibáñez. Fue el último fusilado que hacían 2238. La víspera de ese fusilamiento yo estaba haciendo servicio militar en el 17 de Artillería y yo tenía mucha amistad con un sargento que había allí. La víspera de fusilar a este me llama y dice: Vicente, de aquí poco va a venir un oficial y va a pedir voluntarios, tú no te presentes. Y no me dio más explicaciones. El hombre se marchó. A poco viene un oficial, no sé si era un capitán, parece que era un capitán, y pidió voluntarios, nos dijo para qué era. Bueno, pues la gente que se aburría allí, que uno sentado por aquí, otro sentado por allá, se aburría, pues algunos se apuntaron. I des del mur, que s'ha anat despenjant per l'erosió. No tardaron mucho, no tardaron mucho. A poco viene uno devolviendo, otro blanco como la pared, otro no quería hablar, el otro, ¿pero qué os pasa? ¿Ha pasado? Y ya nos lo explicaron. Uno de ellos, que era más comunicativo, nos explicó. Dice: pues mira, nos ha pasado esto. Nos ha llevado el oficial aquí estaba el 17 de Artillería a la izquierda, 43 a la derecha, y a la otra parte de allá estaba el 20 de Guadalajara. Y más para allá estaba campo de tiro donde fusilaban a la gente. Y hacia la izquierda estaba el cementerio de Paterna. Ya está, mírala. Pues nada, pues cogieron a los que se habían presentado voluntarios, tomaron como un cerco, y había una pared así, un cerco por aquí, como para que no se escapara nadie. Y a poco vino una furgoneta con unos señores que parece que tenían el uniforme de municipales de Valencia. Sacaron un hombre, lo bajaron allí, que eso estaba un poco más hundido, en el huerto de Garroferos, y allí lo pusieron contra la pared, sacaron las pistolas y a bocajarro le tiraron, lo cogieron uno de una mano, otro de otra, otro de un pie de otro, lo voltearon a la furgoneta, lo subieron por el camino, lo voltearon a la furgoneta y aún estaba el hombre dando de eso cuando se lo llevaron. Cuando ya supimos todas las fosas que había y cuánta gente había en cada una, pues hicimos el informe y en una rueda de prensa lo repartimos a todos los periodistas. Y a los 2 días o así de hacerlo público, porque claro, nosotros teníamos vigiladísima la zona, ¿no? Pues coge el ayuntamiento y empieza a poner vallas alrededor de la fosa. Y decimos, anda. Y entonces nos enteramos por medio del concejal de Izquierda Unida de que lo que quieren construir ahí son 1030 nichos. Eso equivalía a la destrucción de la fosa, ¿no? Y entonces hicimos un escrito al ayuntamiento pidiéndole que paralizara las obras porque estábamos haciendo esa investigación, porque ya sabíamos que ahí habían enterrado a personas represaliadas del franquismo y que venían de las cárceles y tal, y eso se lo pusimos todo en un escrito y que dijimos que claro, que si destruía la fosa impedía la investigación. Y por otra parte, los familiares de las personas allí enterradas, cuando supiesen que estaban, pues que si destruían la fosa también destruirían sus restos y la gente no podría ejercer el derecho suyo de enterrar a su família dignamente i tal. Al iniciar-se el procediment ja va ser quan l'Ajuntament de València va contestar a les nostres al·legacions dient que en aquella fossa probablement no quedaven cossos perquè havia estat buidada en diverses ocasions. I no només deia que no quedaven cossos d'aquella època, sinó que no quedaven cossos, que no hi havia ja restes humanes y que per tant podien fer les obres tranquilament. Y oye, pues nos contestan vayando más deprisa y metiendo camiones allí y metiendo de todo y metiendo maquinaria y empezando a remover la tierra. Clar, el que va passar per a sorpresa de tots és que de seguida que varen iniciar-se els treballs de moviments de terra, varen emergir a la superfície restes humanes. Toda la tierra aquella, pero no sé cuántas toneladas de tierra, 80 y tantos camiones, la llevaron a Sagunto para unas obras de consolidación de la muralla del castillo. Y ahí en Sagunto se la metieron como que era tierra vegetal.
y allí había todo, cráneos, de todo, de todo, de todo. Llamaron a la alcaldesa de Sagunt y fue también allí el teniente alcalde, la policía local, paralizaron, acordonaron la zona y entonces llegó también el secretario del Ayuntamiento de Valencia, por lo que se ve, y ordenó que la tierra volviese para allá, para otra vez para el cementerio, porque no se puede sacar tierra de los cementerios. Para mí no ha habido ningún respeto y ha sacado cadáveres, los ha partido por la mitad y es lo que se llevó a Sagunt. Y por eso ha venido todo ese jaleo. Y yo me gustaría saber si la señora alcaldesa era sabedora de que ahí entraba una pala y partía los cadáveres. Me imagino. Y yo me gustaría saber si la señora alcaldesa era sabedora de que ahí entraba una pala y partía los cadáveres. Me imagino que no. Alguien será el responsable. Las obras se paralizaron judicialmente y se hizo el juicio y nos dieron la razón, que efectivamente, que tal, y que las obras, ese espacio ahí no se podía construir, ni mover tierra, ni hacer nada de nada, y el día que acabara la investigación, que se hiciese allí un monumento o lo que fuese, lo que se decidiese, vaya, en su momento, en memoria de toda la gente que allí fue, de todas las víctimas allí enterradas. Y el ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y la sentencia que ha sacado el Tribunal Superior de Justicia pues le dice al ayuntamiento que nada, que ningún problema, que construya todos los nichos. L'abuelo era el regent del Casino Republicà, que també se coneixia com a el Musical, perquè era la seu de la banda de música del poble. Se li va recriminar que no tenia en el servici de premsa del casino la, diguem, premsa catòlica o oficialista o del moviment. També va coincidir més o menys en el temps en una anècdota d'un senyor que en el poble dia que tenia una imatge de fusta d'una creu que assegurava que plorava i n'hi havia gent que inclús anava a veure-la i manifestava la seva devoció, l'admiració, la fe, ahí no entrem, i l'abuelo, que era una persona, suposem, més pragmàtica, va fer algun comentari sobre l'absurdo d'esta anècdota o d'esta història. Inclús crec que anava més allà, d'alguna manera dir l'absurdo d'això i des que estan al costat considerant-te poc menys que profeta. Que és que l'abuelo no podia aguantar i tenia que dir-li a un si era tonto a la cara, li dia a la cara. Este és el il·luminat que diu que té la creu i és del costat que ningú li contesta. Bueno, pues l'abuelo era aixina i gràcies a això nosaltres també som aixina, però ell ho va pagar, ell ho va pagar. El va durar a ser denunciat i a ser empresonat. L'abuela va anar a parlar amb l'alcalde del poble i també amb la persona denunciant en companyia dels fills, de mon pare i de mon tio, per tal d'intentar, si se suavitzava la denúncia o si inclús se retirava, se pogueren evitar represàlies. No va ser aixina. Finalment va ser empresonat en Sant Miguel dels Reis en l'any 39 i després va morir en l'any 41. Oficialment mai hem sabut si va arribar a haver un juit. Oficialment sempre se mos havia dit que per el disgust, per la depressió, per una qüestió més psíquica que no de motiu de judici, oficialment insistís, sempre se mos havia venut que havia mort en la presó Llevant. Després hem sabut que el llistat enorme de presoners de Sant Miguel i de la presó Modelo que se gastava com a clau diversos tipus d'enfermetat i que segons la clau era el motiu de l'empresonament i inclús el motiu de la mort. Així no se va detindre a ninguna persona ni res, però quan s'acaba la guerra, entonces sí que passa. Entonces sí que detingueren, pues vete a saber si s'endurien a més de 400 persones, entre homes i dones. Quan s'acaba la guerra el van detindre, però Franco va fer una llei de que els alcaldes que quan estallà la guerra en els seus pobles no havia passat res, quedaven lliures de tota responsabilitat. I entonces el tio vingué a casa. No tenia, en este poble no havia passat res, no tenia responsabilitat.
Però els d'ací, de les dretes, no se conformaren. I entonces inventaren algo de que així no havien mort a ningú, però això que inventaren de que el tio s'havia vestit en la roba del retor i havia passejat el càliz pel poble. I això no era veritat. I ell va dir, això jo no ho firme, això no és veritat. Diu, clar que ho firmarà. Diu, ho firmarà a les bones o a les males. I ell contestà que no ho firmava ni a les bones ni a les males. I llavors el van torturar. El van apallissar en una fusta. Finalment li pegaren un cop de peu, un puntelló a l'estómac, i un dels guàrdies va dir, este ja no lo cuenta. Després va anar Matia a per la roba, on estaven detesos, a portar-li roba neta i menjar, i es portaven la roba bruta. I la camisa de m'abuelo tenia tota la carn i la pell apegada de les fustes que li pegaven. Matia Càndida agarrà la camisa i se n'anà al lavador públic i la va exposar i va dir, veniu a veure la camisa de mon pare, i passaren totes les dones a veure la camisa. Pues anava a veure-lo i a portar-li menjar, i era prop de les dies de Nadal. Anar, pareixer que la vespre de Nadal, el dia 24 de desembre, i quan portava la cistelleta en el menjar, li van dir, este hombre hace 2 días que está enterrado. No li havien comunicat ni on l'havien enterrat, ni li havien comunicat res. I d'on està? Pues en el cementeri. I clar, en el cementeri aproximadament pues sabien el cementeri que era, però no sabien en lloc on el soterraren. En morir en la càrcel va ser el tio l'únic, però homes que vingueren en la vida, en la salut destruïda, n'hi havia uns quants, i duraren poc. No moriren en la càrcel, però duraren poc. Mentre hi havia guerra, no. Entonces tots érem igual. Però quan s'acaba la guerra sí que ho classificaren. Perquè en guerra jo me'n recorde de que diuen per casa, aquella xica, a netejar a les escoles. I jo anava, la meva germana també, i m'ha juntat en xiques que eren de la part contrària, de les dretes, que les citaven, i ens donaven un paperet que tenia el valor de 5 quinzets. En aquest paperet podíem anar a la botiga, a la carnisseria, al forn, on volguérem, a comprar-nos menjar. A tot el món el donaven. Però quan s'acaba la guerra, nosaltres seguirem anant a netejar a les escoles i a la iglesia i al sí i a sa i a us. Però entonces no ens ajuntarem en ninguna de les dretes. Les dretes estaven repantigues en casa i qui pagava el pato érem de les esquerres. Ni ens donaven ningú paperet perquè ens poguérem comprar menjar tampoc. Entonces ja era a castigo. Crec que el que està ocorrint és intentar tapar, i mai millor dit, per l'amenaça d'intentar soterrar o cobrir de formigó tot el que és aquesta fossa, damunt d'un determinat part de la nostra història, mentre que l'altra part està convertint-se en màrtirs i en beatos. Jo crec que s'estan utilitzant una altra vegada dos vares de medir. Ahora, lo que yo veo que la balanza está muy desequilibrada. Se le ha dado mucho poder a los que ganaron la guerra y nada a los que lo perdieron. Y los que perdieron tenían razón. Lo que pasa es que con la razón no se ganan las guerras. Pero es que aquí, en Valencia, únicamente
únicamente por intentar que no se destruya esa fosa común, que como ya te he dicho es la única que queda de todas las que había, oye, que es que estamos con un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional después de 2 años y pico de juicios. Y es que de verdad, es que esto es una cosa, que esto es una locura. Este ayuntamiento lo que está haciendo, yo tengo el convencimiento, estoy convencidísima, que no es porque sea del PP. Yo creo que ahí están intentando ocultar cuestiones personales y familiares de gente de la que hay ahí dentro metida. Esa fosa tiene que quedar a la memoria de todos los que allí tiraron. Ya está bien de verdad, que son 25.000 casos documentados. Ellos siguen viviendo como que el pacto de silencio sigue existiendo y aún no se han dado cuenta que el pacto de silencio ha saltado pulverizado por los aires en 1000 pedazos y que no hay marcha atrás. Simplement el que volem, que es puguem recordar i saber on estan soterrats i saber que ahir es pot deixar un ram de flors o qualsevol altre motiu de record, des d'una llàgrima fins a un ram de flors. I ara pareix ser que no interessa. Pues actos como el del día 20 de abril para nosotros supone que vamos a honrar la memoria, vamos a recordar a todas aquellas personas que fueron asesinadas o murieron por defender la libertad y la democracia, que no nos hemos olvidado de ellas, a pesar de tantas trabas y de tantas cosas, que siguen siendo nuestro referente y que nosotros seguiremos luchando por su rehabilitación jurídica y porque socialmente se les reconozca como lo que fue, como las víctimas que fueron. Este país ha d'haver justícia, veritat i reparació. I això és l'assignatura pendent. No pot ser que els nostres morts estiguen encara en fosses comunes, no identificats, clandestinament soterrats en el cementeri de València. Si n'hi ha diners, si n'hi ha mitjos per altres coses, doncs per a aquestes injustícies que s'han fet en persones de la caladura de l'avi, jo pense que amb tot el dret del món, per un costat s'ha de recuperar tota la seva memòria, tot el que va significar, que es doni a conèixer, i per un altre costat que s'incorpori al poble, que torni al seu cementeri i que tingui un lloc allí visible per la memòria de lo que pot passar quan ocorreixen dictadures terribles que aniquilen els drets humans i que passen per damunt de tots els drets de les persones. Glòria Olmos Marco, de 9 anys. Constantino Camarena Izquierdo, 14 mesos. Un home desconegut de 30 anys, apodado el Francisco, torturat fins a la mort. Desconegut, executat, Agustí Chofre Capellino, de 60 anys. Yo continúo luchando por la memoria de mis padres, porque si ellos y muchos como ellos tuvieron el coraje de defender la libertad de todos, aunque les costara la vida y aunque les costara la ruina a toda la familia, pues yo creo que les debo algo a ellos, a toda esta gente, porque yo cuando nací solamente heredé ser de izquierdas. Crec que el que n'hi ha que demanar a la gent és respecte, sobretot, i que ens ajuden a tancar ferides. Aquesta ferida que tenim nosaltres en nosaltres mateixa, de no haver pogut tindre el record permanent de l'abuelo i de no haver poder donar-li l'homenatge des de l'any 41 fins ara, tot el que haguem pogut o volgut. S'ha de partir del reconeixement de la seva condició de víctimes, de la situació que varen patir injustament per culpa d'un règim dictatorial, d'una dictadura, en aquest cas feixista, i una vegada anul·lats tots els actes jurídics que es varen cometre contra aquelles persones i que no tenien les mínimes garanties democràtiques,
s'hauria de procedir, evidentment, a compensar-les. I això és el que diu el dret, el dret internacional, però sembla que en el cas espanyol no s'aplica i no s'aplicarà. Hasta que no se haga justicia a las víctimas del franquismo en España, ni habrá justicia, ni habrá democracia, ni habrá de nada, ni mucho menos reconciliación. Porque claro, el que es una víctima, el que tiene todo eso encima, esa herida nunca se ha cerrado. Y esa herida solo se cerrará el día que se haga justicia. Y para hacer justicia hay que encausar a los responsables y a los colaboradores de aquel genocidio, tanto si están vivos como si están muertos, porque en España se cometieron crímenes contra la humanidad y esos no prescriben.